Un cordial saludo a todos los invitados e invitadas de este evento, Migración con Ojos de Mujer, Género y Migración, Mirada Sur-Sur. Saludamos de manera cordial, de manera cariñosa, dándole la bienvenida a nuestra universidad, a nuestras invitadas y nuestro invitado. Saludamos a los miembros de la mesa principal y queremos que nos acompañen en algún momento en la instalación del programa acá arriba. Saludamos a la doctora Herminia González Torralbo, investigadora de la Universidad Central de Chile, a la doctoranda Dayana Fernández Mato, investigadora de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Central de Venezuela, a la doctora Rina Masuera, líder del Grupo de Investigación Altos Estudios de Frontera de la Universidad Simón Bolívar Cúcuta y la Universidad de Táchira, Venezuela, la doctora Francilene dos Santos Rodríguez, directora del Programa de Posgrado en Sociedad y Frontera de la Universidad de Roraima, Brasil, la doctora Adriana María González Gil, investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Colombia, la doctoranda Patricia Fernández Vélez, directora del Centro de Estudios para la Igualdad del Cono Sur de Chile, la doctora Marilía Pimentel Contigua, directora del Observatorio de Migraciones de la Amazonía de la Universidad de Rondoña. Saludamos a la doctora Mar Gallego, directora del Centro de Migraciones de la Universidad de Huelva, a la doctora Carmen González Vázquez, doctoranda en Estudios de Migraciones de la Universidad de Huelva, la doctora Neida Albornoz Arias, investigadora del Grupo Altos Estudios de Frontera de la Universidad Simón Bolívar, Cúcuta y la Universidad de Táchira en Venezuela, la doctoranda Rocío Padilla Consuegra, investigadora en estancia de la Universidad de Cádiz. Saludamos también al doctor Geraldo Contigua Castro, del Instituto Federal de Rondoña, del Observatorio de Migraciones en Rondoña. Bienvenidos, bienvenidas todos a nuestra universidad. Para nosotros es un honor tenerlos estos 3 días de trabajo. Saludamos también a nuestros investigadores docentes de la Universidad Simón Bolívar y otras universidades que nos acompañan desde el Grupo de Estudios de Género, Familia y Sociedad responsable y coordinadores de este evento. Doctora Patricia, para nosotros es un honor que nos acompañe. También saludamos a la Fundación Tecno, a la Universidad Metropolitana que se ha asociado a nuestro evento, a la Universidad Reformada, a delegados de la Alcaldía de Barranquilla, la Universidad Rafael Núñez, a la IEP, Instituto de Educación Distrital, a la CUR, a los estudiantes de los programas de trabajo social, psicología, fisioterapia, egresados y docentes, a la UNAP como grupo de investigación, a las comisarias de familia que todos los años nos acompañan, a estudiantes de la Universidad Federal de Brasil que también nos acompañan en este día y a la Universidad Rafael Núñez. Saludamos a personas pertenecientes a instituciones gubernamentales, a ONG, a organizaciones de la sociedad civil, al Movimiento de Mujeres del Departamento del Atlántico. Posteriormente nos estará acompañando con unas palabras la doctora Sandra Vázquez, secretaria departamental de la Mujer. Bienvenidos todas y todos. Este año, por primera vez, nuestra jornada integra estudiantes y hemos realizado unas jornadas también pensando en nuestros estudiantes porque según la OIT los jóvenes constituyen más del 10% de los 232 millones de migrantes internacionales en general y siendo el grupo social con mayor movilidad constituyen el grueso de los desplazamientos anuales de migración. La migración internacional representa una oportunidad para que los jóvenes consigan una vida mejor para sí y para sus familias, concreten aspiraciones educativas, mejoren sus competencias y perspectivas profesionales o satisfagan el deseo y el desarrollo personal que propicia la aventura y los problemas de vivir en el extranjero. Sin embargo, la migración de los jóvenes se produce en un contexto de elevado desempleo juvenil y de falta de creación de empleos dignos en el país de origen. La tasa de desempleo entre los jóvenes duplica como mínimo la tasa general de desempleo y se calcula que 73 millones de jóvenes no tienen trabajo según la edición más reciente de las tendencias mundiales de empleo juvenil de la OIT.
Esta es la lamentable causa de que muchos jóvenes migrantes con frecuencia queden atrapados en trabajos donde se les explota y maltrata, incluido el trabajo forzoso, además con demasiada frecuencia y al igual que otros inmigrantes, se convierten en chivos expiatorios de la deficiencia de los sistemas sociales y económicos. Esa es una de las razones centrales por qué nuestros estudiantes nos acompañan en las jornadas. Bienvenidos, bienvenidas los estudiantes de los pregrados en estas jornadas. Por cuarto año consecutivo, la Red Iberoamericana de Investigadores en Ciencias Sociales con Enfoque de Género, la Red ILA, el Grupo de Investigación Estudios de Género, Familia y Sociedad y el Grupo de Investigación Altos Estudios de Frontera de nuestra sede en Cúcuta, con el apoyo, la confianza y el aval de la Universidad Simón Bolívar, nos reunimos en un escenario propicio para el intercambio de saberes, el debate y la reflexión mediante unas jornadas investigativas en las que se pretende analizar temas que nos convocan a todas las personas y que resultan fundamentales en el contexto de sociedades complejas como las nuestras. Esta vez nos reunimos en este escenario para abordar reflexiones académicas en torno al fenómeno migratorio. El fenómeno migratorio no es nuevo en el mundo, por el contrario, desde hace siglos las personas se desplazan de un lugar a otro por diversas razones que varían de acuerdo con el momento histórico de que se trate y del contexto geográfico en el cual se da el desplazamiento. Sin embargo, en el siglo XX el tema pasa a ser de interés en las investigaciones en ciencias sociales debido a la complejidad, a la magnitud de los desplazamientos y flujos humanos internacionales originados en una globalización económica que ensancha la diferencia entre los países, a los conflictos armados que no cesan de ocurrir en muchas partes del mundo, tratándose en su mayoría de guerras internas, fratricidas y en general a la búsqueda de mejores condiciones de vida que permitan a las personas una existencia digna. América Latina y el Caribe no escapan de este interés académico por el estudio de los procesos migratorios, tomando en cuenta que históricamente ha sido una región receptora de personas extranjeras, pero también ha sido una región expulsora de sus nacionales. Sirva de referencia a la situación de las personas migrantes mexicanas en Estados Unidos, las que emigran en la década de los 80 en Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador, producto de las guerras civiles y que azotaban la región centroamericana, las que salieron de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay durante las feroces dictaduras que se impusieron en el Cono Sur, o la cantidad de migrantes de Perú y Ecuador que cruzaron el Atlántico para establecerse en España durante la década de los 90 y en los inicios del siglo XXI. Análisis realizado por la doctora Fernández Mato. Sin olvidar, claro está, la cantidad de personas colombianas que salieron de su país por el conflicto armado, el más largo que haya vivido cualquier región en América Latina, el siglo XX y lo que va del siglo XXI, análisis realizado por nuestra compañera Dayana Fernández. Problemática que lleva a replantearse las categorías usadas en el estudio del fenómeno migratorio, el desplazamiento forzado y el derecho internacional de los refugiados, por lo frágil que es la línea entre una supuesta migración económica voluntaria y las condiciones forzadas que obligaron a una migración transfronteriza, como lo señala la doctora Adriana González Gil, que nos acompaña hoy. A estas olas migratorias se suman las personas provenientes de Haití, país caribeño, devastado por fenómenos naturales y por necesidades vitales en un territorio considerado el más pobre de la región. Su problemática ha sido estudiada por distintas investigadoras e investigadores del continente, entre ellos la doctora Marilia Pimentel Contigua y el doctor Geraldo Castro Contingüiba, quienes han trabajado el tema en las migraciones de haitianos en la Amazonía occidental brasileña, en el estado de Rondônia, y que hoy también nos acompañan. También se suma en los últimos años la migración producto de la crisis político-económico de Venezuela, que ha generado el desplazamiento voluntario de venezolanos y venezolanas a distintas partes del mundo, principalmente los países latinoamericanos, convirtiéndolo en un problema que requiere ser abordado conjuntamente, tal como lo hace la doctora Francileine Dos Santos y las investigadoras del Grupo de Altos Estudios de Frontera en nuestra universidad en Cúcuta, la doctora Neida Albornoz y la doctora Rina Masuera.
A ello se debe agregar la expulsión de personas de los territorios donde habitan por megaproyectos de desarrollo que atentan contra los derechos humanos, como ha ocurrido en Brasil, Ecuador y Perú, o por la ola de violencia generalizada en México y Centroamérica, como lo explica David James Cantor. Esto permite señalar que la migración se trata de un problema de múltiples aristas y de complejas soluciones que requieren ser abordado e investigado por la importancia que tiene en la sociedad y en la vida de las personas, superando las visiones dicotómicas para entenderlo como un proceso dinámico de construcción y reconstrucción de redes sociales que estructuran la movilidad espacial y la vida laboral, social, cultural y política, tanto de la población migrante como de familiares, amigos y comunidades en los países de origen y de destino o destinos. Guarnizo citado por la doctora González, que también nos va a acompañar en el día de hoy. En el trabajo del año 2017, realizado por la investigadora ecuatoriana Gioconda Herrera de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, y Nina Nyberg Sørensen, investigadora del Instituto Danés de Estudios Internacionales, se señala que ante la heterogeneidad de los flujos migratorios y las diversidades étnicas de género, territorial, incluso etaria, agregaríamos nosotros, se precisa repensar las categorías conceptuales a partir de las cuales se analizan las migraciones, reflexionar sobre los diálogos que se ha construido y evaluar la migración norte-sur y sur-sur, tomando en cuenta las particularidades de estas últimas sin extrapolar interpretaciones ajenas al contexto, el cual se explican, y por último se precisan evaluar en las agendas políticas de los estados e incluso la voluntad de abordar con seriedad y sin demagogia este problema. Es por ello que desde el Grupo de Investigación Género, Familias y Sociedad y el Grupo de Investigación Altos Estudios de Frontera de la Universidad Simón Bolívar y la Red Iberoamericana de Investigadores en Ciencias Sociales con enfoque de género, la Red ILA, surge la necesidad y la preocupación de reflexionar, indagar y dialogar con otras investigadoras iberoamericanas sobre el fenómeno migratorio, sus complejidades, los fundamentos epistemológicos en su abordaje, a través de una mirada que permita ver la diversidad y entenderla como una diferencia que ha de ser comprendida y analizada para evitar que se convierta en desigualdades, injusticia, exclusiones y violación de los derechos humanos, porque las personas migrantes tienen derecho. Independientemente de su situación administrativa, negárselos equivaldría a negar su condición de persona, de seres humanos, igual que lo son los y las nacionales de un país determinado. En este diálogo sur-sur pretendemos enfocarnos en las mujeres, es decir, se trata de darle una mirada de género a la migración para poder identificar las diferencias existentes entre hombres y mujeres para no abordar el tema de manera neutra, porque sabemos que esta mirada invisibiliza las necesidades, experiencias y vivencias de las mujeres, convirtiéndose dicha neutralidad en una barrera infranqueable para asegurarle el ejercicio de sus derechos humanos. Esto está citado por la doctora Dayana Fernández. El estudio de las migraciones femeninas no es nuevo en la región latinoamericana, sin embargo, requiere ser reconceptualizado tomando en cuenta la heterogeneidad de las mujeres migrantes y los distintos ejes que han de ser abordados, entre los cuales no puede faltar el derecho que tiene a una vida libre de violencia, la migración como proceso de autonomía y empoderamiento, la erotización, racialización y cosificación de la mujer migrante, las relaciones familiares transfronterizas, la ruptura de los roles de géneros tradicionales, entre otros. Estos son los ejes de reflexión de nuestras jornadas. Y con mucha expectativa de abordar con miradas de mujer la migración sur-sur, damos la bienvenida con la conferencia inaugural titulada Migraciones, Cuidados y Género, Panorama del Debate. A continuación, la doctora Herminia González Torralbo. La doctora Herminia es doctora en Antropología Social por la Universidad de Granada, España, máster en Migración, Refugio y Relaciones Intercomunitarias por la Universidad Autónoma de Madrid, mediadora por la Universidad de Vic de Barcelona, España, es trabajadora social y antropóloga como formación de pregrado. Actualmente trabaja como académica e investigadora en la Universidad Central de Chile, en Santiago de Chile, y es investigadora transnacional del grupo Otras Perspectivas Feministas en la Investigación Social del Instituto
de la Mujer de la Universidad de Granada. La doctora trabajará la siguiente temática. La doctora González se propone transitar por algunos de los debates que sitúan la emergencia del concepto de cuidados en el campo de los estudios migratorios. Para lograrlo, primero hablará respecto de cómo el género y posteriormente el parentesco ha sido tratado en los estudios que examinan el fenómeno migratorio. Posicionar estas categorías desde los aportes que ha realizado la crítica feminista será su segundo cometido, para desde allí mostrar cómo desde los cuidados locales y transnacionales se produce y reproducen relaciones de poder y desigualdad. Por último, se centrará en quienes han sido las personas, principalmente mujeres, que se han preocupado por esos temas. Bienvenida, doctora González. En primer lugar, agradecer, no sé si se me ve, pero estoy aquí. Agradecer la invitación a Noemí y al equipo que acompaña a Noemí, a la universidad. Ha sido un regalo la posibilidad de venir a Barranquilla, no conocía Barranquilla. También ha sido un regalo poder reencontrarme con algunas colegas, amigas y conocer a otras también, de las cuales he leído cosas y me entusiasma poder ponerles cara, conversar y compartir estos días. También agradezco mucho la posibilidad de hablar de aquellas cosas que nos gustan, como en mi caso sería el género, el parentesco y las migraciones, y ahí os voy a contar de qué manera va apareciendo la categoría de cuidados en el escenario sobre los estudios migratorios. En la siguiente presentación me propongo transitar, como decía Noemí en el resumen de lo que os voy a contar, a través de los debates sobre cómo las categorías de género y parentesco han ido apareciendo en la literatura sobre migraciones, para poder explicar la emergencia de la categoría de cuidados, ¿no? Que es una categoría que me interpreta muy bien en la mayoría de los trabajos que he hecho sobre migraciones y sobre vejez. Este trazado, ¿no?, que lo tengo aquí más o menos reflejado en esta estructura, no se agota en esta presentación, sino que es una presentación que evidentemente tiene que ver con unas decisiones que tomo que se sitúan en mi experiencia, en primer lugar, mi experiencia hace ya un tiempito, como doctoranda, a través, ¿no?, de la realización de mi tesis doctoral sobre migración transnacional de Bellanitas, Antioquia, a una ciudad de España que se llama Elche. Entonces, lo que quiero contaros es que lo que os muestro tiene que ver justamente con estas experiencias de investigación, que son la tesis doctoral, en primer lugar. En segundo lugar, también mi experiencia como mujer migrante. Llevo 7 años viviendo en Chile y claro, por venir de Europa se me sitúa no tanto como migrante, sino como extranjera, y aquí juega esta categoría entre migrante y extranjera, ¿no? Entonces se me ve como extranjera y no tanto como migrante. Y eso lo podemos conversar más tarde. También esta presentación es producto del aprendizaje con antropólogas, ¿no? Es producto de mi devenir como antropóloga feminista a partir de mis experiencias con las que han sido mis maestras en este campo, que son Carmen Gregorio y Ana María Rivas Rivas. Las enuncio porque han sido muy importantes para mí y lo siguen siendo, y me acompañan en esta presentación también. Y por último, contaros que también esta presentación es producto de la experiencia que he tenido a lo largo de mi vida con mujeres migrantes. Entonces ahora que todo lo que presento ahora está sesgado justamente por todo lo que os cuento.
Entonces, bueno, parto con una serie de preguntas, luego un desarrollo y unas reflexiones finales. Y voy a tratar de ir más o menos rápido para que mis compañeras tengan tiempo para el panel. Unas preguntas de partida para poder tensionar un poquito el por qué es importante hablar o por qué necesitamos hablar de género y migraciones. Y una segunda pregunta sería, bueno, ¿por qué necesitamos hablar de género, parentesco, con guión, y migraciones? Y ahora voy a ir respondiendo estas preguntas y esto me va a permitir situar la emergencia de la categoría cuidados. Bueno, ya sabemos, el género es una construcción social, ¿no?, que permea la estructura social y construye distintos tipos de personas, hombres y mujeres, ¿no?, que tienen estatus y prestigios diferenciados. No me detengo ahí, pero una posible respuesta a esta pregunta sería es necesario hablar de género y migraciones porque necesitamos de construir un conjunto de afirmaciones que se reproducen en el saber cotidiano, pero también en el saber científico, que nos hablan respecto de nuestras concepciones de género y sexualidad y que además estas subyacen a los marcos teóricos que hablan de migraciones. La evidencia sería, por ejemplo, cuando decimos mujeres latinoamericanas, en nuestras investigaciones pensando, ¿no?, o atribuyéndole una serie de características en una categoría que además está descontextualizada y no refleja toda la heterogeneidad que podría estar incluida dentro de esto de mujeres latinoamericanas, ¿no? Entonces, bueno, atribuirle una serie de características lo que hace es que se las ponga en un lugar como, por ejemplo, ¿no?, son afectuosas y cariñosas frente a otro tipo de mujeres como las marroquíes, por ejemplo, que no lo son tanto, ¿no? Este tipo de evidencias que aparecen en la literatura nos interpela justamente desde el género para poder deconstruirla a través de nuestros trabajos de investigación. Bueno, también es necesario hablar de género y migraciones para combatir el androcentrismo, que tiene que ver justamente con la invisibilización y la negación, que sobre todo fue parte de los estudios en los años 70 y 80 y que también aparece en algunos estudios actualmente respecto de la figura de la mujer migrante, más allá de una compañera que migraba. Supuestamente se la veía, ¿no?, como una compañera que viajaba con un sujeto masculino que generalmente era el que migraba, ¿no? Entonces aquí se visibiliza al hombre migrante y la idea, ¿no?, es poder deconstruir justamente este androcentrismo que se reproduce sutilmente en los estudios sobre migraciones. Como por ejemplo cuando hablamos de los trabajadores migrantes y sus familias, y en sus familias parece que sea como un cajón desastre, ¿no? O cuando se habla de reagrupación familiar de familiares dependientes pensando que se reagrupa a la esposa y a los hijos. Entonces también es necesario hablar de género y migraciones justamente para combatir este androcentrismo que está presente en los estudios sobre migración. También el eurocentrismo, ¿no? El androcentrismo y el eurocentrismo. Si bien actualmente disponemos de investigaciones que sí hablan de la agencia de las mujeres migrantes, ¿no?, como mujeres que también negocian proyectos o construyen proyectos migratorios propios, autónomos, con claridades evidentemente de lo que quieren para ellas, la pregunta sería, actualmente no estamos cayendo en otro tipo de androcentrismo más sutil que ya nos encarna en la negación e invisibilización de las mujeres que migran, sino en la forma en que se las representa. Esto porque estamos justamente contribuyendo a afirmar, ¿no?, la existencia de la mujer inmigrante o de la mujer inmigrante latinoamericana, en vez de observar justamente los contextos sociopolíticos desde donde emergen estas categorías
que realmente legitiman un orden desigualitario, ¿no? Que se sitúa justamente entre el norte y el sur, por decirlo así. Entonces, si entendemos el género, ¿no?, como un principio fundamental de organización social, los procesos migratorios no pueden entenderse sin considerar esta dimensión si queremos situarnos epistemológicamente en la producción de un conocimiento útil que cuestione las desigualdades sociales. Esta sería como la conclusión a la que llego, donde respondo yo misma a mi pregunta de por qué es necesario hablar de género y migraciones. ¿Y por qué necesitamos hablar de género, parentesco y migraciones, ¿no? La incorporación del parentesco, que es una de las categorías que a mí más me han, o que me interpreta mejor en los trabajos que he hecho, es justamente porque al principio se situaba el parentesco como la unidad de observación, ¿no? Son familias, pero empezó a pensarse el parentesco también como un eje de desigualdad, a la misma altura que el género, por decirlo así. También una categoría de diferenciación social, un eje de desigualdad. Entonces, al incorporar el parentesco al género, entendiendo el parentesco como el conjunto de relaciones que se institucionalizan al interior de la familia, ¿no? Es la forma en que nos relacionamos los unos con los otros y que eso está acogido legalmente en la institución de la familia, y que en cada país la familia se puede definir de una manera o de otra, puede estar más sostenida en vínculos consanguíneos, en otros contextos la familia puede acoger mayor diversidad, pero en todo caso lo que me refiero con parentesco es justamente la manera en que se institucionalizan las relaciones familiares, ¿no? La manera en cómo se relacionan las personas y cómo eso construye identidad también. Cuando hablamos de mujeres que migran, al meterle el parentesco, lo que estamos visibilizando no es solo mujeres migrantes, sino también mujeres migrantes madres que trabajan fuera de la casa, mujeres abuelas que quedan fuera, o sea, que quedan en destino cuidando a los nietos, hombres migrantes padres que envían remesas, jóvenes migrantes hermanos que adquieren roles parentales. De alguna manera el parentesco se muestra un poquito más al interior de los estudios sobre migración, y de alguna manera eso es lo que permite levantar un poquito con mayor claridad la categoría de cuidados, pero ahora lo voy a relatar un poquito mejor. Y luego el parentesco entendido como una categoría de desigualdad social, como el género también, o sea, nos permite pensarlo, ¿no?, de una manera más abierta, no solo situado en la configuración de relaciones familiares sostenidas en la sangre, sino también en otro tipo de vínculos, como aquellos sostenidos también en la elección. Aquellas personas que piensan, ¿no?, que un amigo también es parte de la familia, ¿no? Entonces, incorporar esta diversidad al interior de los estudios sobre migración es un reto que todavía no hemos resuelto y todavía está muy pendiente, ¿no? Entonces, como conclusión a esta pregunta del por qué es necesario hablar de género y parentesco en las migraciones, si entendemos también el parentesco como un principio de organización social, los procesos migratorios no pueden entenderse o analizarse sin considerar estas posiciones de parentesco, justamente porque en las posiciones de parentesco que ocupamos cada uno al interior de nuestras familias, esas posiciones nos atribuyen responsabilidades morales asociadas a esa posición. Y esto también está reflejándose justamente en las migraciones transnacionales y en las migraciones en general.
La categoría parentesco es una categoría que ha sido muy difícil o más desafiante de mostrar o de levantar porque está todavía más naturalizado las posiciones de parentesco que, si se quiere, las posiciones de género, ¿sí? Está más naturalizado el hecho de que una mujer se supone que tiene que cuidar por el hecho de ser mujer y eso es un desafío que los estudios de migración se ha propuesto justamente desde la crítica feminista poder trabajarlo un poquito más, porque alumbra muchas interpretaciones relacionadas con las movilidades, especialmente las que realizan las mujeres. Bueno, el segundo punto sería la emergencia de justamente estas dos categorías. Al principio era, bueno, ¿por qué necesitamos hablar de género y parentesco en las migraciones? Y ahora os cuento cómo han ido apareciendo estas categorías en los estudios sobre migración de una manera muy breve. No me quiero detener nada más que en la última teoría, que sería la teoría transnacional, pero sí contaros que la teoría de la modernización, de la dependencia y de la articulación las podemos situar en los años 70 la primera, la de la dependencia en los 80 y la teoría de la articulación en los 90 y la teoría transnacional actualmente, ¿no? Esto se expresa de manera distinta en función de los contextos a donde la migración se va situando como un objeto de estudio, ¿sí? En Chile, por ejemplo, la teoría transnacional está teniendo una emergencia o un interés actualmente, es decir, que no es una cronología estática para cada contexto, pero sí contaros que más o menos esta ha sido como la evolución de estas teorías. En la primera, la mujer no aparecía, ¿no? Estas teorías están en el marco de estudios que en esa época hablaban de migración, ¿no? Y los estudios que hablaban de migración en el marco de esta teoría de la modernización, la mujer no aparecía, ¿no? Esto conllevó una reacción por parte de investigadores que deciden preguntarse, bueno, ¿y dónde están las mujeres? Y las que se preguntan dónde están las mujeres generalmente son investigadoras. La teoría de la dependencia sí aparece el concepto de la mujer en las migraciones, ya se habla de mujer migrante, y lo que sucede es que hay una reacción por parte de aquellas investigadoras que querían hablar de las mujeres migrantes y deciden solo hablar de mujeres migrantes y establecen la ecuación de género con solo mujer y no trabajan el tema de los hombres migrantes. Es decir, bueno, como no han hablado de nosotras, ahora solo vamos a hablar de nosotras en las migraciones. Esto es la teoría de la dependencia. En la teoría de la articulación sí aparece el concepto de género y están los trabajos, muchos de ellos de Carmen Gregorio, de Parella, de Sotelo, pero que también esta teoría entrará a conversar o inspirará mucho la teoría transnacional. Bueno, eso sería como respecto a la teoría transnacional, que es la que está de moda, ¿no? Y la que si uno pone transnacional en los proyectos de investigación, pues suena bastante mejor que si pones otra palabra, pero no siempre se justifica poner justamente este concepto porque no siempre lo explica todo, ¿no? Pero bueno, esta teoría se sitúa en los años 80-90, viene de la mano de 3 antropólogas estadounidenses y piensa la migración no como un proceso dicotómico, sino también como un proceso dinámico o sea, se habla incluso de simultaneidad, que lo que las personas migrantes que hacen parte de una familia, los que están a un lado saben perfectamente lo que está sucediendo al otro lado con los otros miembros de la familia porque hay una constante comunicación, ¿no? Hay un constante, lo que se conoce como la vida transnacional. Bueno, está la premisa que dice, bueno, los procesos y las relaciones de familia entre las personas definidas como parientes constituye el fundamento inicial para el resto de las relaciones sociales transnacionales. En esta teoría, el parentesco aparece con mucha más fuerza, ¿no? Justamente porque es
la familia la que permite explicar mejor la emergencia de esta teoría transnacional y las relaciones familiares transnacionales que evidentemente están asociadas con el tema del parentesco, ponen en evidencia la necesidad de hablar de género y parentesco. Bueno, a partir de este momento las familias transnacionales adquieren todo su protagonismo y la definición de familia transnacional que está más de moda y la que todo el mundo tenemos que enunciar es la que os pongo aquí, que es la de Bryson y Bourella, que dice que la familia transnacional es aquella cuyos miembros viven la mayor parte del tiempo separados, pero todavía se mantienen unidos y crean un sentimiento de bienestar colectivo y de unidad, un proceso al que llaman las familias a través de las fronteras. Este concepto es amplio, es un concepto que a mí no me gusta mucho porque parece bueno, cómo explicamos justamente ese sentimiento de bienestar colectivo y de unidad, ¿no? Pero bueno, como os decía, es la definición de familia transnacional que más se reproduce en los estudios que hablan sobre transnacionalismo. Hay muchas otras, pero os traje esta. Bueno, si volvemos justamente a estas teorías que os estaba mostrando, lo que a mí me parece importante de este recorrido de las teorías, en las cuales evidentemente no me he detenido porque no me parecía tan relevante, sino que he rescatado lo que creía que era necesario para poder hablar del género en las migraciones, tienen las preguntas están situadas, de las 3 primeras están situadas en el cambio. Si con la migración hay cambios en las relaciones de género, ¿no? Si justamente movilizarse a un contexto diferente al de origen te permite modificar tus relaciones de género presuponiendo que asumes relaciones más igualitarias a partir de la migración, cuando los estudios han demostrado que esto no siempre sucede y que evidentemente no hay que esencializar los contextos de recepción a donde llega la población migrante o a donde llegan las mujeres. Entonces, de esta lámina lo que es clave sería justamente la categoría cambio en estas 3 primeras teorías y la categoría reproducción social en la última, entre la tercera y la última. Es a partir de la preocupación por la reproducción social transnacional en el marco de la teoría transnacional que aparece el concepto de cuidados transnacionales. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Bueno, entonces, el cambio social y la reproducción social. Ahora mismo podríamos decir que la mayoría de los estudios están situados en la reproducción social, cómo se reproduce socialmente la migración, las familias, esto también en zonas de frontera, ¿no? La migración circular, la migración transfronteriza, transnacional, está en muchos casos explicadas justamente a partir de la categoría de reproducción social, ¿no? Cuando hablábamos de cambio, estábamos hablando si con la migración se reproducen las mismas relaciones que sucedían en origen, en el marco de las relaciones de género, en tanto relaciones de pareja, por ejemplo, o si con la migración había cambio en este orden o en este sistema de género. Con la reproducción social lo que sucede es que se empieza a visibilizar, ¿no? A través justamente del papel que juegan las mujeres en tanto no solo su posición de género, sino también en cuanto a su posición de parentesco, en tanto madres, hermanas, abuelas, en donde en sus discursos, ¿no? se puede rescatar la circulación de bienes, afectos y cuidados entre ellas, ¿no? Bueno, entonces aquí aparece con fuerza la crítica feminista, sobre todo lo que me interpreta mejor a mí es desde la antropología feminista, lo que se ha dicho, ¿no? Y un poco para explicaros que en el marco de la teoría transnacional, cuando empiezan
a tener protagonismo las remesas sociales y las remesas económicas como conceptos que explican justamente cómo se sostiene la vida transnacionalmente, ¿no? Porque hay una circulación de dinero, pero también hay una circulación de afectos, circulación de cuidados. Entonces, en el marco de la pregunta por cuánto dinero en las investigaciones, generalmente se reproducían este tipo de preguntas, digo, ¿cuánto dinero se envía? ¿Cada cuánto dinero se envía? ¿Quién envía ese dinero? Entre las familias que se encuentran separadas por las fronteras, ¿quién se encarga de administrarlo? ¿No? Y la pregunta que estaba detrás de eso es justamente si con esa organización de la provisión económica se producían cambios en las relaciones de género. Después, justamente en este tránsito del cambio a la reproducción, aparece el concepto, o cobra protagonismo el concepto de remesas sociales, ¿no? Y aquí, con remesas sociales, estamos hablando justamente de aquellas cosas que no se pueden cuantificar, ¿no? Aquello que no tiene que ver con el intercambio de dinero, sino también con el envío de cariño, afecto, cuidado. Y todo eso lo que hace, o sea, el concepto de remesas sociales lo que hace es mostrar cómo los cuidados, que se podría decir que están incluidos dentro de esta categoría, adquieren todo el protagonismo, ¿sí? Un poco así como... Entonces, las remesas sociales nos hablan justamente de la importancia que tiene el parentesco en el sostenimiento de estas relaciones familiares transnacionales. Entonces, en el momento en que las relaciones de parentesco transnacionales cobran protagonismo en los estudios sobre la migración, las remesas sociales pasarán a entenderse profundamente vinculadas con el cuidado. En el marco de estas reflexiones, entonces, se incorpora la categoría cuidados y el campo de los estudios sobre migración empieza a dialogar fuertemente con el campo de los estudios sobre los cuidados y todo lo que el feminismo había dicho sobre los cuidados desde los 70 en adelante, y todo el corpus que había y que hay tan rico en ese sentido empieza también a dialogar con las teorías migratorias y sobre todo con las migraciones, con la teoría transnacional. Aparece el concepto de cadenas globales del cuidado, que explica muy bien la reproducción social transnacional, y nos encontramos en este momento, por decirlo así, actualmente en España, en Chile, estamos hablando de cadenas globales del cuidado, estamos hablando de reproducción social transnacional. Bueno, y como os decía, el feminismo se encargará justamente de hablar de cómo estas prácticas de cuidar y ser cuidado reproducen desigualdades, ¿no? Y por el peso que existe sobre todo en las mujeres migrantes en este sostenimiento de la vida transnacional o de la vida familiar transnacional. Bueno, aquí un pequeño... bueno, para poder deciros un poco, bueno, los cuidados han sido definidos de muchas maneras, existe una gran polisemia respecto de la definición de cuidados. Cuando hablamos de cuidados transnacionales es incorporar a una definición de cuidados que estos también se ejercen en la distancia, ¿no? Bueno, hay definiciones mucho más amplias, hay definiciones un poquito más estrechas, hay definiciones que hablan del cuidado solo para cuando éste se ejerce en situaciones de dependencia, hay definiciones que hablan del cuidado como algo mucho más amplio, como aquello que necesitamos todas las personas en todos los momentos de la vida, porque todos somos interdependientes. Entonces, como decía, hay conceptos donde el cuidado es solo en situación de dependencia, y hay conceptos donde dice que, bueno, que todos somos dependientes y que por lo tanto todos necesitamos cuidados siempre. Dependiendo del concepto de cuidados que uno considere aplicado al campo migratorio, van a producirse una serie de preguntas o de otras preguntas, ¿no?
Bueno, el concepto de cuidados ha sido... voy a pasar esto un poquito más rápido. Lo interesante justamente de esta categoría es que son las dicotomías que las atraviesan. En el fondo, el cuidado, cuando se ejerce fuera del país, estamos hablando del cuidado transnacional, en el marco de lo que os decía antes, como el cuidado como una forma de... O sea, cuando se envían remesas sociales, estamos ejerciendo cuidado transnacional. Y estos cuidados están atravesados justamente por estas dicotomías, ¿no? El cuidado se puede ejercer en el espacio público, en el espacio privado, puede realizarse también con familiares o con personas con las que no se comparten vínculos sanguíneos, puede justamente ejercerse de una manera altruista. Se presupone que las mujeres cuidamos de manera altruista, pero no ha sido totalmente problematizado y criticado dentro de la teoría feminista, porque muchas veces cuando uno cuida también está esperando algo a cambio, ¿no? Entonces también esta dicotomía de interés personal altruismo también está atravesando esta categoría. Dependencia y autonomía, y el cuidado también se puede ejercer en tiempo de vida, o en tiempo de trabajo. Entonces yo creo que estas dicotomías son bastante interesantes también si las podemos ver a la luz del fenómeno migratorio cuando incorporamos esta categoría en el análisis de las migraciones transnacionales. Bueno, y esto sería, la Organización Social de los Cuidados es la traducción latinoamericana del social care, que nos habla de cuántos cuidados necesita una sociedad y cuántas personas o cuántos actores están implicados en proveer ese cuidado, ¿no? Que generalmente los actores que resuelven las necesidades de cuidado se enuncian como familia, ¿no? Como Estado, como mercado y como comunidad, ¿no? Estas 4 instituciones resuelven las necesidades de cuidado de un determinado país, en contexto, etc. Bueno, una vez hecho este pequeño énfasis sobre el cuidado, lo que quería contaros es que justamente los cuidados, que es una palabra que repito mucho en esta presentación, pero es que es inevitable, han sido muy mostrados a partir justamente del vínculo de la maternidad transnacional, ¿no? ¿A partir de qué vínculo es más evidente mostrar justamente el cuidado? A partir del cuidado que ejerce una madre cuando está separada de su hijo. Entonces, si bien se dice que objetivamente, ¿no?, este tipo de relación de la maternidad transnacional existe y es una relación que predomina mucho a la hora de hablar de el sostenimiento de las familias transnacionales, es una relación que también ha sido problematizada desde el feminismo, justamente porque existe, ¿no?, una cierta naturalización científica al dar por hecho el vínculo natural entre las mujeres y la maternidad y entre la maternidad biológica y supuestos sentimientos maternales instintivos. Es decir, que cuando se habla de maternidad transnacional se está explicando una relación que predomina mucho en los flujos migratorios, pero a su vez también se piensa que una madre que está separada de sus hijos siempre va a querer reagrupar a sus hijos, ¿no? Y esto no siempre es así, ¿no? Entonces, en los estudios también nos aparecen otras preguntas respecto de qué pasa con aquellas mujeres que no reagrupan, qué pasa con aquellas mujeres que no quieren reagrupar. ¿Es legítimo que no quieran reagrupar? Y esto se asocia justamente con el concepto del derecho a cuidar y el derecho a no cuidar también. Y en este caso, lo que sucede un poco ahí es que
existe, ¿no?, una doble moral aplicada justamente a este vínculo de la maternidad transnacional, donde por un lado se las dota de agencia porque son capaces de sostener esta vida transnacional, porque a partir del envío de las remesas económicas a través del cuidado transnacional, su hijo, que está al cuidado de su abuela, se sostiene económicamente, accede a cierto bienestar, pero también hay un conjunto de parientes que se benefician de esa relación familiar de la maternidad transnacional, ¿no? Con esas remesas no solo se sostiene el hijo, sino también un conjunto de parientes que también están usufructuando de esa relación de la maternidad transnacional. Entonces, la tensión que quería contaros un poco es justamente que por un lado se las dota de agencia o se las piensa como constructoras de vida transnacional, como si eso no fuera para ellas también una carga no menor en este trabajo de mantenimiento de los vínculos, ¿no? Por un lado se las valora, pero por otro lado también se las culpabiliza justamente por estar separados de sus hijos. Es un poco esa doble moral que os quería mencionar. Bueno, y por último, así como antes de llegar a las reflexiones finales, sí quería contaros que quiénes son las personas que están hablando de estos temas, ¿no? ¿Quiénes somos aquellas personas que estamos interesadas por hablar de las mujeres migrantes o del cuidado en la migración, etcétera, ¿no? Lo que os contaba antes es justamente, ¿no?, que en los 70, en el marco de estas teorías, hubo una miopía a la hora de hablar de las mujeres en la migración. Esto en los 70 y en los 80, en los 90 se habla de esta agencia libertadora a partir de la movilidad. Se hablaba justamente que las mujeres se liberaban a partir de la migración y luego actualmente se cuestiona si realmente se produce esta liberación o no y se cuestiona cómo los contextos no generan siempre estas posibilidades empoderantes o no solo están en los contextos la posibilidad de generar cambios o no siempre se generan, ¿no? Este tránsito, así resumido, viene dado sobre todo por la preocupación por mujeres que hablan de estos temas. Y no es menor que las mujeres que están aquí son mujeres que hablan de estos temas, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las que estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, yo quería terminar contándoos que tanto en Estados Unidos, con las académicas que empezaron a hablar de la teoría transnacional, también ellas son o han sido migrantes o han pertenecido a familias migrantes también, ¿no? Entonces sus historias de vida han estado atravesadas también por su experiencia migratoria. Nina Niver Sorensen, Bela, Cristina, también son migrantes en Estados Unidos que justamente a partir de su experiencia de migración han levantado preguntas relacionadas con este tema. Desde la antropología nosotros nos preguntamos por qué estudiamos los temas que estudiamos y muchas veces las respuestas tienen que ver con nuestras experiencias de vida, ¿no? Y entonces quería mostraros que las personas que actualmente están hablando de migraciones son principalmente mujeres y sobre migraciones y género. Son principalmente mujeres que han tenido experiencias migratorias. En España, que es el contexto, yo soy española, estudié en España, también pude observar que eran mujeres que habían sido parte de migraciones internas o que también habían tenido experiencias migratorias y que también estaban situando el tema de género y migraciones. Y en Chile también está pasando lo mismo. Estamos llegando a un conjunto de mujeres que hemos sido formadas en otros contextos académicos y están empezando también, junto con otras académicas que también autóctonas interesadas por el tema, también están preguntándose quiénes son quienes están pensando el género y en la migración en el contexto chileno.
Entonces también la pregunta sería, ¿quiénes están pensando el género y la migración en Colombia? Y por qué vosotras y no otras personas, etcétera, ¿no? ¿Quiénes son las que estamos interesadas por estos temas? Bueno, y como reflexiones finales, contaros un poco que son 5 puntos. El primero se refiere a la dimensión epistemológica de los estudios de la migración femenina, ¿no? Y pienso que es importante sincerar las formas que utilizamos para hacer este recorte de la realidad que analizamos. ¿Os acordáis que al principio os decía, bueno, yo estoy hablando desde una mujer española viviendo en Chile, desde mi experiencia de mi tesis doctoral, etcétera, ¿no? Poder contaros cuáles son los sesgos desde donde yo hago ese recorte de la realidad para poder explicaros o para que entendáis por qué estoy hablando desde donde estoy hablando, ¿no? También otra conclusión sería, bueno, reforzar esta postura crítica a los estudios de las migraciones femeninas hacia otras direcciones. En este caso, hacia la búsqueda por romper dicotomías que están muy presentes, ¿no? En los análisis que hay sobre la migración y el género, y que tienen que ver justamente con estos pares categóricos antagónicos donde se reproduce lo biológico versus lo cultural, y aquí el cuidado está asociado sobre todo a lo biológico, a la dicotomía agencia-estructura, material simbólico, público-privado, como muchas otras que han sido parte de las dicotomías que desde el feminismo se han tratado de construir, y que justo con la migración transnacional podemos contar que estas dicotomías se desbordan. También la necesidad de profundizar en la comprensión de que las mujeres migrantes, tal como lo sugiere Spivak, son atravesadas por una forma específica de subalternidad, que si bien es contexto dependiente, es vivida y construida de forma heterogénea en los diversos espacios sociales, también resulta una realidad globalizada. Esto sería la tercera reflexión. La cuarta es ir más allá de la descripción y visibilización de estas realidades migratorias de las que hablamos en nuestros encuentros también, y tratar de mostrar cómo la deslocalización de las relaciones de parentesco, como por ejemplo las familias transnacionales, producen género y producen desigualdades de género. Por ejemplo, al situar a la madre migrante en la responsabilidad de sostener, sobre todo ella, ese vínculo transnacional a la distancia, ese vínculo de cuidado. Y por último, considerar también ya no solo la reproducción, sino también la crisis de la reproducción social, que está, en la cual aparece la crisis de los cuidados, entendida también como un proceso complejo de reorganización de los trabajos de cuidados que descansan mayoritariamente en las mujeres y también y específicamente en las mujeres migrantes. Y muchas gracias. Os dejo las referencias por si queréis. Vale.